Compartir. Y vamos con el apunte de hoy. Entonces, ayer el último tema fue la bomba de pistones múltiples. Y les comentaba que teníamos la flecha por donde viene la potencia transmitida del motor, ¿verdad? El cople es un cople inclinado y aquí está la base de los pistones. Entonces, cuando la revolución está acá arriba, ¿verdad? El pistón se hace para atrás. Pero cuando la revolución llega acá abajo, ese mismo pistón, ¿verdad? Al estar acá abajo, ahora se hace hacia adelante. Entonces, aquí admite fluido y en media de revolución expulsa fluido, ¿verdad? Entonces, mete y saca, mete y saca. Entonces, mete, acarrea y saca. Y si pongo varios orificios, ¿verdad? Entonces, hago eso varias veces, ¿verdad? Hago eso varias veces. Y entonces, cada orificio va a entregar un caudal pulsátil. Pero si yo pongo varios orificios en la periferia, ¿verdad? Entonces, cada orificio va a entregar un caudal pulsátil sobrepuesto, ¿verdad? Sobrepuesto. Entonces, tengo varias caudales pulsátiles. Pero si ustedes se fijan, ¿verdad? Si yo sobrepongo todos, pues es un caudal que se parece más a un caudal constante continuo, ¿verdad? Entonces, esta bomba de pistones, si bien el caudal que entregan no es continuo, es casi continuo. ¿Por qué? Porque es la superposición de varios caudales pulsátiles. Cada pistón entrega un caudal pulsátil, ¿verdad? Y la superposición de ellos ya me entrega un caudal, pues más o menos parejo, ¿verdad? Más o menos parejo. Entonces, esa es la idea de esta bomba de pistones. Es simplemente una bomba de pistón, pero ideada de tal manera que entregue un caudal más parejo. Ahora bien, los pistones múltiples hacen que el pulso de presión no sea tan pronunciado. Lo que les decía, hay una superposición de pulsos y entonces ya el pulso ya no es tan pronunciado, ¿verdad? Ya es más o menos constante. No tienen tan alta eficiencia volumétrica. Bueno, cuando dicen no tan alta, significa que no es la bomba de desplazamiento positivo más eficiente de todas volumétricamente hablando. Recuerden que eficiencia volumétrica significa que cuando acarrea y suelta, pues parte se va a perder aquí, ¿verdad? Parte se va a filtrar. O sea, no va a chupar todo lo que debe, ¿verdad? Se pierde algo. Aún así, vimos que la menos eficiente de todas era la de grandes, ¿verdad? Son las menos eficientes, las de grandes. Vimos que tenía una eficiencia volumétrica más o menos del 90%. Bueno, pues esta tiene una eficiencia volumétrica mayor, ¿verdad? Porque no es la menor de todas. Pero bueno, no es tan alta en el sentido que no es la que más alta tiene, más alta eficiencia volumétrica tiene. ¿Por qué? Porque algo se escapa aquí. Pues hay una parte móvil y una parte fija, pues tiene que haber algo que se filtre por ahí, ¿verdad? Pero aún así tiene una buena eficiencia volumétrica, ¿verdad? Ahora, de todas las bombas de desplazamiento positivo, son las más eficientes. Ahora, hay distintos tipos de eficiencia, ya vamos a hablar acerca de eso. Obviamente, si se filtra parte del fluido que quiero acarrear, se pierde un poquito de eficiencia. Esa es la eficiencia volumétrica. Pero hay otros tipos de eficiencia que se combinan con esa para dar una eficiencia global. Y hablando de eficiencia global de bombas de desplazamiento positivo, estas son las más eficientes de todas, ¿verdad? Ya hablando de eficiencia global. ¿Cuáles? Las bombas de pistones múltiples. Son más sofisticadas. Cuando digo sofisticadas es que es más complejo esto. Hay varios pistones, hay un cople inclinado. Es decir, fabricar esto sale más caro, ¿verdad? Son más piezas con más detalles. Entonces, a eso me refiero con más sofisticadas. Son más costosas de producir. Eso sí, estas bombas de pistones, ¿verdad? Pueden manejar presiones más altas. Entonces, significa que pueden vencer mayores alturas. Entonces, ya vimos que las de grandes pueden generar presiones, pueden presurizar el fluido, aumentar su presión hasta el 150 bar. Bueno, pues eso es una presión alta, ¿verdad? Pero esas todavía pueden generar
cambios de aumentos de presión todavía mayores. Eso significa que cuando el fluido entra a una baja presión y cuando sale tiene una presión elevadísima. Y si tiene una presión elevadísima significa que tiene ya suficiente impulso como para vencer grandes alturas, ¿verdad? Y bueno, aquí está el diagrama ya, digamos, en su sección transversal, ¿verdad? Lo que les decía, en la parte más alejada se admite el fluido y en la parte más cercana lo expulsa, ¿verdad? Entonces, en media revolución admite y en media revolución expulsa, ¿verdad? Ahí está. Y como pueden ver, hay un claro aquí, entonces por aquí se puede filtrar algo, ¿no? La eficiencia volumétrica, bueno, pues no es la mejor, pero ya la eficiencia global, este tipo de bomba es la que mejor trabaja. Aquí el cople es inclinado, pero puede ser que el cople no sea inclinado, simplemente la flecha es la que esté inclinada, ¿verdad? Entonces hay distintos diseños, ¿verdad? Otra versión de esta bomba. Tenemos aquí una cámara donde están los pistones. Ahora, cada uno de estos pistones tiene cierto resorte, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos pistoncitos, ¿verdad? Están alineados a una leva, ¿verdad? Una leva fija. Y obviamente esta leva no está concéntrica, digamos, con los pistones. Hay cierta excentricidad. Si vemos dónde es el centro de los pistones debe estar más o menos como por aquí, ¿verdad? Entonces hay cierta excentricidad con el centro de la leva, ¿verdad? El centro de la leva está más o menos por aquí. Entonces, esa excentricidad permite que cuando esto está rotando, ¿verdad? Cuando estoy en esta mitad, debido a que los pistones están siguiendo la leva, ¿verdad? Entonces esos pistones se acercan. Y al acercarse, ¿verdad? Significa que estas cámaras se están abriendo. Entonces, al abrirse, están admitiendo fluido, ¿verdad? Están admitiendo fluido. Y ya cuando están en esta otra mitad, ¿verdad? Como están siguiendo la leva, ahora los pistones empiezan a comprimirse. Y al comprimirse están sacando el fluido que fue atrapado en la cámara, ¿verdad? Entonces, aquí empiezan a expulsar el fluido ya para salir. Entonces, ahí está otra bomba de pistones, claro. Esto es distinto a estos. Aquí los pistones son longitudinales, por así decirlo, a esta pieza, mientras que aquí los pistones se mueven en dirección radial, ¿verdad? Hacia afuera o hacia adentro, siguiendo una leva. Entonces la leva dice, hey, estos admitan fluido, y la leva de este lado dice, hey, estos saquen fluido, ¿verdad? Entonces ahí está otra bomba de pistones, ¿verdad? Otra bomba de pistones. El flujo sigue siendo pulsátil. Cada pistón, ¿verdad? Cada pistón va a entregar un pico de caudal, ¿verdad? Pero como en una revolución hay varios pistones, pues entonces esos picos de caudal están sobrepuestos, ¿verdad? Y el caudal total, bueno, pues ya es más o menos constante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están las bombas de pistones, ya sean pistones radiales o pistones longitudinales, o podrían llamarse pistones axiales si uno se fija en la dirección axial de la flecha, ¿verdad? Entonces hay pistones axiales o pistones radiales, ¿verdad? Son los dos. Los radiales tienen una leva, ¿verdad? Los axiales tienen un plato inclinado como cople, ¿eh? Bueno, entonces ahí están las bombas de desplazamiento positivo. Nos queda una clasificación más, la bomba de tornillos. Ahora, ayer vimos la bomba de un solo tornillo, ¿verdad? Si recuerdan el tornillo creo que le dicen tornillo de Arquímedes, me parece. Entonces, esto rota y en una revolución atrapa el fluido, ¿verdad? Ya queda atrapado entre hilos, ¿verdad? Y al seguir rotando, pues eso nada más se va desplazando para arriba hasta soltarlo, ¿verdad? Bueno, esto es de un solo tornillo, ¿verdad? Una bomba de tornillo, de un solo tornillo. Pero tenemos una bomba de tornillos, ¿verdad? Ya son dos. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí tengo una flecha conectada a un motor, ¿verdad? Esta está conectada al motor. Está conectada al motor. Y bueno, por engrane, ¿verdad? Aquí hay un par de engranes.
este motor mueve a esta otra flecha, ¿verdad? Que también tiene un tornillo cuyos hilos están entrelazados con estos. Entonces, el fluido, cuando esto se echa a andar, el fluido lo que va a hacer es que va a entrar en los extremos y va a quedar atrapado entre los claros de los hilos. Pero se va a empezar a mover sobre los hilos internos, ¿verdad? Se va a empezar a mover sobre los hilos internos y luego va a salir en el centro. Y lo mismo pasa de este lado, ¿verdad? Lo mismo pasa de este lado. Y va a salir por el centro, ¿verdad? Entonces el líquido es succionado entre hilos en los extremos, ¿verdad? Y luego se desplaza entre las cavidades entre los hilos, ¿verdad? En pasajes entre hilos para salir en el centro. Entonces ahí está otra bomba, pero ya de tornillos, ¿verdad? 2 tornillos conectados por un engrane y dejando un claro muy pequeño entre los hilos para que el fluido pase por ahí. Bueno, entonces ahí están todas las bombas de desplazamiento positivo. Ya vimos todos los tipos, ¿verdad? Hay distintas bombas, cada una pues para distintos usos, ¿verdad? Ya dependiendo, si ustedes van a ver distintos modelos de fabricante de cada tipo de bomba, bueno, pues ahí el fabricante les va a decir cuáles son las condiciones óptimas de cada una, ¿verdad? Qué presiones manejan, qué tipos de fluidos son óptimos para ese tipo de bomba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, es el principio de operación de la clasificación que yo les di. Ahora, les decía, las bombas de desplazamiento positivo entregan un volumen fijo desde la entrada hasta la salida en cada ciclo. Claro, puede ser pulsátil, puede ser continuo, dependiendo del tipo de bomba. Por ejemplo, esta bomba entrega un caudal continuo, ¿verdad? Un caudal continuo. Continuamente está entrando y pasando entre los pasajes. Entonces aquí no hay nada de pulsátil. Ok, ahora bien, estas bombas de desplazamiento positivo atrapan, acarrean y sueltan. Eso significa que el puerto de entrada no tiene ninguna idea de cuál es la presión en el puerto de salida, ¿verdad? O sea, atrapa, acarrea y suelta. Entonces, entonces se pueden generar presiones muy grandes aquí adentro si se tapa la salida, porque esto va a seguir admitiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, estas bombas de desplazamiento positivo, al atrapar, acarrear y soltar, son idóneas para manejar aceites viscosos. Y los aceites se utilizan en circuitos hidráulicos. ¿Qué son circuitos hidráulicos? Circuitos hidráulicos son circuitos, ¿verdad?, donde el aceite empuja algún pistón para que este pistón ejerza un trabajo. Entonces, imagínense que ustedes tienen una bomba de desplazamiento positivo, son las que típicamente manejan aceites, que son los que se usan en circuitos hidráulicos, los aceites para empujar las cosas, ¿verdad? Porque muchos aceites son muy viscosos y los árabes no van a poder impulsar ese aceite eficientemente, ¿verdad? Por eso se utilizan este tipo de bombas para manejar aceites viscosos. Entonces, si yo quiero mover este pistón, porque el pistón va a empujar algo, ¿verdad? Va a cargar algo pesado. Entonces, pues yo enciendo la bomba de desplazamiento positivo y esta bomba de desplazamiento positivo atrapa, acarrea y suelta, atrapa, acarrea y suelta y empieza a cargar este peso. Pero vamos a suponer que por alguna razón este peso ya se hace muy grande, ¿verdad? Si tal vez se empuja un poquito más y empieza a soportar cada vez más presión. Entonces, a veces si la presión se hace muy grande, ¿verdad? Para no dañar la bomba, porque el puerto de entrada no sabe qué hay en la salida y si se tapa o hay mucha presión, esto ya no va a tener la fuerza para seguir bombeando, ¿verdad? Entonces, a veces, puede ser que este pistón a veces mueva una carga ligera y en otras ocasiones mueve una carga pesada. Entonces, cuando es una carga ligera, uno enciende la bomba, empieza a bombear el aceite y el aceite empuja el pistón y levanta la carga. Pero vamos a suponer que ustedes ponen una carga muy pesada. Si ustedes ponen una carga muy pesada, entonces significa que se requiere mucho más presión para levantarla. Y tal vez esa presión haga que la bomba no pueda, si la bomba no puede presurizar el fluido a esa presión, entonces es como si se tapara la salida.
Y entonces puede generar, y si se tapa la salida, esto va a seguir admitiendo, se generan presiones muy grandes aquí adentro y puede fallar. Y para evitar ese tipo de situaciones, si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo en un circuito hidráulico donde hay que cargar cosas pesadas, es buena práctica poner una válvula de alivio en la salida de la bomba de desplazamiento positivo. ¿Por qué? Porque si las presiones son tan grandes que la bomba no puede con el paquete, ¿verdad? Se abre esta válvula y parte del aceite escapa de regreso. Y al hacer eso ya disminuye la presión aquí y entonces no hay peligro de que se generen presiones muy grandes adentro de la bomba y que la bomba falle, ¿verdad? Entonces, en salida de bombas de desplazamiento positivo que manejan aceites para circuitos hidráulicos, es buena práctica uno como ingeniero poner válvulas de alivio en las salidas, ¿verdad? En las salidas, precisamente para aliviar esa presión que se podría acumular y que pueda generar un peligro para la bomba, ¿verdad? Entonces, nada más ojo con eso, ¿verdad? Se requiere algún sistema de control de presión para evitar una falla de la bomba o de la tubería si son empleadas en circuitos hidráulicos de potencia. Entonces, les decía, este tipo de bombas se utilizan muchas veces para bombear aceite en circuitos hidráulicos. Circuitos hidráulicos hay este peligro, hay que poner válvulas de alivio en la salida para evitar que altas presiones prácticamente impidan que el flujo salga en la salida y que algo feo pase aquí adentro, ¿verdad? Bueno, entonces ahí terminamos nuestro tour de bombas de desplazamiento positivo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de bombas dinámicas. Ayer hablamos de la clasificación de bombas dinámicas y dijimos que las bombas dinámicas, que son estas, ¿verdad? Son centrífugas, axiales o de flujo mixto, que es una geometría entre centrífuga y axial. Ayer les decía que las radiales o las centrífugas son más eficientes en aplicaciones de grandes... Si yo quiero impulsar un fluido para que venza a grandes alturas con pequeños caudales, las centrífugas son ideales o tienen alta eficiencia para esas aplicaciones, mientras que las axiales son más eficientes para vencer pequeñas alturas con grandes caudales. Y las de flujo mixto son para alturas intermedias, caudales intermedios. Ya iré hablando acerca de esto una y otra vez, cada vez justificándome con alguna evidencia matemática, ¿verdad? Pero bueno, por ahora nada más les comento eso. Así que vamos al funcionamiento de bombas dinámicas. Las bombas dinámicas lo que hacen es que le transmiten momento angular al fluido, ¿verdad? A través de los álabes. Es más, ayer se los mencioné, ayer yo les dije que si yo le conecto un movimiento rotacional a álabes, esos álabes transmiten su rotación al fluido. El fluido cuando llega ahí, lo acelero angularmente, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, la velocidad sube, claro, es una velocidad en su mayor parte rotacional, pero también la presión sube a medida que el fluido se va acelerando en esa trayectoria circular, ¿verdad? Entonces presurizo al fluido, o sea, aumento su presión, pero también aumento su velocidad sobre esa trayectoria helicoidal, podría llamarse así. Pero bueno, en un lenguaje formal de mecánica, de ingeniería mecánica, dice que aumentan el momento angular, o sea, la cantidad de movimiento rotacional, ¿verdad? Entonces, los álabes añaden momento angular al fluido, ¿verdad? Ahora, no hay volúmenes cerrados de líquidos. Significa que no es como las bombas de desplazamiento positivo, que atrapan, acarrean y sueltan. No, simplemente los álabes invitan al fluido a seguir ese movimiento rotacional y lo aceleran en esa hélice, ¿verdad? Entonces no hay volúmenes cerrados. Significa que si yo apago esto, el flujo puede regresar, ¿verdad? Si es que el flujo sigue, por ejemplo, si de repente sube y yo apago esto, el flujo regresa entre álabes por donde vino, ¿verdad? Es decir, no hay volúmenes cerrados ahí. El flujo se acelera y se presuriza al pasar entre álabes, ¿verdad? Entonces, les decía, el flujo al recibir esa energía rotacional, sube su velocidad sobre esa trayectoria helicoidal
pero también se va presurizando, va ganando presión, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa de una bomba, axial, centrífuga, la que sea, ¿verdad? Luego se desacelera, pero se sigue presurizando al atravesar el difusor. Bueno, ¿qué significa eso? Este fluido acelerado rotacionalmente no me sirve de mucho, porque si esto sigue en un conducto, este movimiento rotacional va a tener mayor fricción que si no lo fuera, que si no fuera rotacional. Entonces hay que quitarle esa rotación y para eso se emplea un difusor. Entonces el flujo se hace pasar a través de un difusor, ¿verdad? De un difusor. El difusor lo que va a hacer es que le va a quitar la componente rotacional, ¿verdad? El difusor puede tener distintas formas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese difusor le quita la componente rotacional. Al quitarle la componente rotacional, le va a quitar velocidad, porque la mayor parte de la velocidad es rotacional. Pero la presión va a seguir aumentando, ¿verdad? Entonces, en una bomba, ¿verdad? En una bomba, la presión aumenta en dos tiempos. Aumenta mientras se acelera angularmente, pero también aumenta mientras la desacelera angularmente. Y típicamente en una bomba, el conducto de entrada y el conducto de salida tienen la misma área. Entonces, si se conserva el caudal, significa que la velocidad que entra es igual a la velocidad que sale, si las áreas son iguales. Entonces, el flujo se acelera angularmente, se desacelera angularmente. Entra con la misma velocidad con la que salió, sí. Pero, ¿qué pasa? La presión aumentó, ¿verdad? La presión de la entrada aumentó y aumentó otra vez. Y ahora en la salida, si bien tiene la misma velocidad que la entrada, ¿verdad? Si las áreas son iguales, no importa. La presión es mucho mayor. Y es esta presión la que va a ayudar a subir el fluido a alturas, ¿verdad? Esa presión es la que va a empujar el fluido para vencer la gravedad y las pérdidas por fricción. Entonces, esa es la manera en que funcionan las bombas con álabes, ¿verdad? Aceleran y desaceleran el flujo, ok, pero el flujo lo presurizan en dos tiempos. Entonces, el flujo se acelera y se presuriza al pasar entre los álabes y luego se desacelera angularmente, ¿verdad? Pero se sigue presurizando al atravesar por el difusor. Un difusor es un dispositivo que baja la velocidad. Entonces, si toda la velocidad que ganó el fluido, gran parte de la velocidad que ganó el fluido es rotacional, el difusor le quita la parte rotacional y le baja su velocidad absoluta al flujo. Pero entre el puerto de entrada y la salida, si son las mismas áreas, pues simplemente lo que subió lo vuelve a bajar, de tal manera que sale con la misma velocidad con la que entró, porque el caudal se conserva en el dispositivo, ¿no? Ahora, comparadas con bombas de desplazamiento positivo, ofrecen mayor caudal y es menos pulsante. Aquí el caudal que se entrega es continuo, ¿verdad? Entonces aquí no hay ninguna pulsación, entonces no hay ningún pulso de caudal y generalmente admiten mayor caudal porque el hueco entre álabes puede ser mayor que la cámara que acarrea, el fluido desde la entrada hasta la salida en una bomba de desplazamiento positivo, ¿verdad? Eso sí, los delta P que generan las bombas de álabes son menores que los delta P de las bombas de desplazamiento positivo. Entonces, las bombas de desplazamiento positivo pueden presurizar un fluido mucho más, ¿verdad?, que una de álabes. Pero bueno, la de álabes me entrega mayor caudal con una presurización considerable. Entonces, y aparte me lo entregan continuo. Entonces, bueno, eso también es muy útil. Hay que ver las alternativas de acuerdo a mis necesidades. Pero hay otra cuestión, deben estar llenas de líquido para funcionar. Una bomba de desplazamiento positivo atrapa, acarrea y suelta, ¿verdad? Puede agarrar líquido por pedazos y soltarlo. Pero estas no, los álabes para que funcionen, ¿verdad? Tiene que haber una continuidad de líquido, ¿verdad? Esto va a acelerar el fluido, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber tiene que estar sumergidas completamente en líquido para que esta dinámica funcione, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que estar sumergida, ¿verdad? En todo instante, toda la cámara de los álabes tiene que estar sumergida para que esto funcione. Ok. Entonces, esas son las bombas dinámicas. Y ahora sí, vamos a ver la clasificación. Ayer les decía que bombas dinámicas son de tres tipos: centrífuga, axial y de flujo mixto.
Hablemos primero de la centrífuga, que es la más común. En las bombas centrífugas, el líquido entra axialmente por el ojo. Entonces, aquí está la bomba vista de frente, por así decirlo, aquí de perfil. Entonces, aquí tengo el eje que está conectado al motor, que está rotando, ¿verdad? Y aquí está un plato sobre el cual están montados los álabes. Estos álabes, si yo lo veo de frente, ¿verdad? Si yo lo veo de frente, los álabes tienen forma de espiral. Los álabes tienen forma de espiral. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo entra axialmente por el ojo. Entra en la dirección axial, que es el eje del rotor, ¿verdad? Que está moviendo los álabes. Entonces, el flujo entra axialmente. A esta entrada de la bomba, se le conoce como el ojo de la bomba, ¿verdad? El ojo de la bomba. Entonces, el flujo entra perpendicular a la pantalla, ¿verdad? Entra aquí perpendicular a la pantalla. Entra aquí. Y luego, al entrar por el ojo, sale disparado centrífugamente entre los álabes, ¿verdad? Entre los álabes, sale disparado centrífugamente entre los álabes. ¿Ok? Ahora bien, el flujo al salir disparado centrífugamente entre los álabes, pues ya adquiere su cantidad de movimiento rotacional, ¿verdad? El flujo se aceleró rotacionalmente. Mientras avanza radialmente hacia afuera, está rotando. Entonces, el flujo tiene una combinación de movimiento radial hacia afuera con rotacional. Pero la componente rotacional es más grande que la componente radial. Entonces, el flujo va a salir con una gran componente rotacional. De hecho, en la salida de los álabes, ¿verdad? Si analizamos el flujo que sale de un álabe, ¿verdad? Aquí entra y luego de aquí sale, entra por el ojo y luego sale radialmente y centrífugamente. Ahora, si el rotor está rotando en esta dirección, ¿verdad? Significa que la componente rotacional va a ser mucho más grande que la componente radial. Entonces el flujo va a salir con una gran componente rotacional. Sale con las dos componentes, una componente radial o centrífuga y uno rotacional. Pero bueno, a mí no me conviene que el flujo salga rotando, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, ¿verdad? La goma. Lo que se hace es que el flujo al salir del rodete es recolectado por un conducto en forma de espiral, ¿verdad? Pero su sección transversal va aumentando a medida que el flujo va avanzando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta área es más pequeña que esta y más pequeña que esta, o sea, va creciendo la sección transversal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el flujo al salir de aquí viene con una gran componente rotacional y este conducto lo que hace es que recolecta ese flujo y lo va encauzando, ¿verdad? Lo va encauzando para que salga axialmente, ya sin rotación. Y ahora sí, en la tubería es un flujo que no está rotando, va a friccionar menos. Entonces toda la energía que yo gasté, ya sea en forma de energía eléctrica o combustible para mover la flecha, ¿verdad? Bueno, pues le tengo que quitar esa parte rotacional, porque si esto fuera rotacional, habría más fricción en la tubería, entonces estoy desperdiciando la energía que gasté para impulsarlo, ¿verdad? Es mejor quitarle esa componente rotacional para que friccione menos y se aproveche más la energía que yo le invertí. Entonces, ese es el principio de operación. Entonces, hablemos con más detalle. Entonces, tenemos lo que es el ojo, ¿verdad? Este es el ojo de la bomba. Pero después tenemos el rodete, ¿verdad? En inglés, impeller, ¿verdad? Es el rodete. El casing es la carcasa, ¿verdad? Y este es el difusor. Este conducto que también se le conoce como voluta. Es una voluta porque tiene forma de espiral, ¿verdad? Forma de voluta, si lo quieren ver así. Pero es un difusor porque el flujo al avanzar por aquí va perdiendo velocidad. Fíjense bien, el área va aumentando, ¿verdad? Si el área va aumentando, el flujo perpendicular a esa área, ¿verdad? El área va aumentando, entonces el flujo perpendicular a esa área tiene que ir disminuyendo, ¿verdad? Porque el caudal se conserva a través
de flujos perpendiculares a secciones transversales. Entonces, el flujo a medida que va atravesando perpendicularmente esas secciones, va a ir bajando su velocidad. Entonces, el flujo sale con mucha velocidad tangencial, ¿verdad? Y poca velocidad radial. Pero al ser recolectado y encauzado por la voluta, voy bajando la velocidad de las componentes de velocidad alineadas con el eje de la voluta. Y ya cuando salgo aquí, pues ya salgo con una velocidad menor que con la que salí del rodete, ¿verdad? En forma absoluta, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque si yo aplico un balance de energía, entre esta sección, por ejemplo, y esta sección, ¿verdad? La velocidad perpendicular en esas áreas bajó, ¿verdad? Pero si yo aplico un balance de energía de esta sección a esta sección, me voy a dar cuenta que si la velocidad baja, la presión sube. Entonces, cuando el flujo se acelera, digamos, centrífugamente aquí, sube su velocidad, en su mayor parte rotacional, pero también sube su presión. Y luego cuando llego aquí, el flujo ya se ha encauzado a través de áreas perpendiculares, la velocidad baja, pero la presión sigue subiendo simplemente por balance de energía, ¿verdad? Entonces, en el difusor la velocidad baja y la presión sube. Ahora, dentro de la voluta, ¿por qué la velocidad sube y la presión sube? Porque si se fijan, el balance de energía dice velocidad baja y presión sube. Entonces, ¿por qué entre a la vez? ¿Por qué la velocidad sube y la presión sube? ¿Por qué suben las dos? Ah, eso lo vamos a ver. El por qué lo vamos a ver en unas clases más, pero por ahora les puedo ir adelantando. Fíjense bien. Cuando el flujo va atravesando, vamos a hacer esto más grande. Cuando el flujo va atravesando la carcasa, ¿verdad? El flujo se va a ir acostando, es decir, cuando entra, el flujo entra radialmente. Pero a medida que va avanzando en la trayectoria, se va acostando, se va acostando y se va acostando. No, de hecho, es en la otra dirección, ¿verdad? Lo dibujé al revés. Aquí entra radialmente, pero después el flujo se va a ir acostando. Hasta que sale ya prácticamente casi tangencial, se va a ir acostando. Ahora bien, entonces el vector velocidad va aumentando de tamaño, de chiquito, mediano, más grande y más grande todavía. Pero va creciendo de tamaño, sí, pero se va acostando mientras va creciendo de tamaño. Entonces, si yo considero esta trayectoria que va saliendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la componente, aquí tengo un área, ¿verdad? Y aquí tengo otra área, y aquí tengo otra área, y aquí tengo otra área. Son áreas perpendiculares a la trayectoria. Como la velocidad se va acostando, las velocidades, vamos a ver, voy a poner otro color. Las componentes perpendiculares a esas áreas se van haciendo cada vez más pequeñas. Se van haciendo cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque el vector velocidad se va acostando. Entonces la velocidad absoluta va aumentando. Es decir, la velocidad del flujo va incrementándose, aunque rotacionalmente. Pero cuando nosotros hacemos un balance de energía, se consideran las velocidades perpendiculares a las áreas. Y si las velocidades se van acostando, las velocidades perpendiculares a las áreas en la trayectoria se van haciendo cada vez más pequeñas porque el vector se va acostando cada vez más. Entonces, en trayectorias perpendiculares a secciones transversales, la velocidad va a ir disminuyendo. Y si la velocidad va disminuyendo, ¿qué pasa? La presión va aumentando. Entonces, a medida que el flujo va pasando entre álabes, el flujo se va presurizando, mientras que la velocidad va aumentando. Sí, pero la velocidad va aumentando cada vez en dirección más tangencial. Pero en la dirección de la trayectoria de la partícula, ¿verdad? Si la trazamos así, la velocidad va disminuyendo, ¿verdad? Pero a mí no me interesa la dirección perpendicular a la trayectoria, salvo que esté haciendo análisis teóricos. Si yo estoy hablando de la velocidad de la partícula en general, la partícula se está acelerando, mientras que la presión va a ir aumentando. Entonces la presión se calcula con velocidades perpendiculares, pero por otro lado,
cuando uno habla de velocidades, el flujo se está acelerando porque está rotando cada vez tiene mayor componente rotacional, es decir, está recibiendo el momento angular transmitido desde la flecha de la bomba. Entonces, por eso es que entre a la vez el flujo se acelera y se presuriza, y en el difusor el flujo se sigue acelerando y se sigue presurizando. Hay gente que dice, ¿cómo que se acelera y se presuriza? Eso no puede ser. Sí, sí puede ser si conoces bien los principios de la mecánica, cómo se aplican, ¿verdad? Suena contradictorio, pero no lo es. Hay que poner atención al detalle, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la razón, eso es lo que pasa dentro del rodete, ¿verdad? Lo que pasa dentro del rodete. Vamos, seguimos hablando de esto. Entonces, líquido entra axialmente por el ojo, ok. Sale con componente radial del rodete a la voluta. Cuando digo sale con componente radial, recuerden que sale con un componente radial y sale con una componente tangencial muy grande. Pero al fin y al cabo existe una componente radial, ¿verdad? Por eso centrífuga, porque avanza radialmente hacia afuera. Flujo se acelera y se presuriza centrífugamente del rodete, es lo que acabo de explicar. En la voluta, el flujo se desacelera y se presuriza aún más. También lo acabo de explicar. Entonces, eso es lo que pasa dentro de una bomba, ¿verdad? Ahora, de una bomba centrífuga. Ahora bien, regresamos al azul. Ahora bien, entonces, si es la misma área en la entrada que en la salida, como se conserva el caudal entre flujos perpendiculares a las entradas y las salidas, pues va a ser la misma velocidad de la entrada que en la salida, ¿verdad? Porque el caudal se conserva entre flujos perpendiculares a entradas y salidas. Entonces, si es el mismo diámetro en la entrada y en la salida, es la misma velocidad. Primero se acelera en la voluta y luego primero se acelera el rodete y luego se desacelera en la voluta. Sí, pero en el rodete el flujo se presuriza y en la voluta se sigue presurizando. Entonces la bomba presurizó el fluido en dos tiempos. Aquí entra con una presión 1 muy baja y sale con una presión 2 mucho más alta, ¿verdad? Se fue presurizando en dos tiempos, que es lo que realmente importa. Ya cuando el flujo sale con mucha presión aquí, tiene la presión suficiente para vencer ciertas alturas con todo y la fricción que se presenta debido a que el fluido avanza rozando por las paredes, ¿verdad? Bueno, hablemos de bombas de flujo mixto. La bomba de flujo mixto tiene una geometría muy parecida a la centrífuga. Es decir, hay un ojo, hay un rodete y hay un difusor en forma de voluta. Es la misma geometría. ¿Qué es lo que cambia? Que si se fijan aquí en la centrífuga, el flujo prácticamente apenas entra al ojo, se desvía radialmente, ¿verdad? Mientras que de flujo mixto, ¿ok? El flujo entra por el ojo, ¿verdad? Hay un rodete con una voluta ¿verdad? En el difusor, pero en el rodete el flujo se desvía centrífugamente, sí, pero también axialmente, ¿verdad? Entonces hay una componente centrífuga y una componente axial. Entonces, en la centrífuga, ¿no? La centrífuga apenas entra y sale disparado perpendicularmente hacia afuera. Aquí, ok, entra y sale disparado perpendicularmente mientras avanza axialmente, ¿verdad? Entonces, la geometría es muy parecida a la centrífuga, pero el flujo va avanzando axialmente mientras sale centrífugamente, ¿verdad? Es más gradual. Y este cambio de geometría ya afecta bastante el salto de presión entre la entrada y la salida, ¿verdad? Entonces, la geometría es parecida a la centrífuga, ¿verdad? El flujo sigue entrando axialmente por el ojo, el flujo se sigue acelerando bueno, ahora se acelera axial y centrífugamente del rodete, además de rotacionalmente también, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué está la voluta? La voluta está para quitarle su rotación. Entonces el flujo se desacelera y se presuriza aún más mientras la voluta lo recolecta y lo encausa ya en una dirección sin componente rotacional, ¿verdad? Bueno, eso es la bomba centrífuga y de flujo mixto, ¿verdad? Esos son los principios de operación. Vamos a hablar ahora de la bomba axial. Para la bomba axial, el flujo entra y sale axialmente. Entonces, el flujo entra axialmente y sale axialmente, ¿verdad? Ahora, ese es el ejemplo que yo les puse al día de ayer, ¿verdad? El flujo entra
Y al entrar en contacto con los álabes, ¿qué es lo que pasa? El rodete incrementa el momento, pues sí, la energía rotacional del fluido. Entonces después tengo que poner unos álabes aquí, ¿verdad? Unos álabes fijos, ¿verdad? Fijos a la pared. Aquí hay una pared que le rodea, ¿verdad? Pongo álabes fijos pegados a la pared. Y esos álabes lo que van a hacer es que van a recibir el flujo y le van a quitar su componente rotacional, ¿verdad? Entonces, ok, axialmente entra, axialmente sale. Axialmente entra y le doy una alta componente rotacional mientras sigue avanzando. Pero estos álabes del difusor, ¿verdad? Se llama difusor porque al quitarle su componente rotacional le va a bajar la velocidad absoluta, ¿verdad? Pero aquí se presuriza, ¿verdad? Y aquí se sigue presurizando, ¿verdad? Al bajar la velocidad lo sigo presurizando. Entonces se presuriza en dos tiempos. Entonces, si esta área es la misma que esta, pues la velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida porque el caudal se conserva entre flujos perpendiculares, entradas y salidas. Pero por otro lado tengo una presión baja aquí, ¿verdad? Y aquí el flujo se presurizó en dos tiempos. Entonces, cuando sale con una presión mucho más alta. Entonces, los difusores de bombas axiales típicamente se les conocen como estatores. ¿Por qué? Porque son álabes fijos, mientras que los álabes pegados a la flecha son rotores. Entonces, tenemos un rotor y un estator. El estator le quita la componente rotacional al flujo, que el flujo ganó esa componente rotacional. Era la única manera de presurizarlo, ¿verdad? Con una energía rotacional. El punto es que también le doy una gran componente rotacional que no me beneficia. Entonces hay que quitar, si con álabes le di esto, pues con álabes se lo puedo quitar, ¿verdad? Entonces, entonces se presuriza en dos tiempos y la velocidad se mantiene constante. Primero se acelera rotacionalmente y luego se desacelera rotacionalmente. Entonces, bueno, pero se presuriza en dos tiempos. Entonces el flujo entra y sale axialmente del rotor. El flujo se acelera y se presuriza en el rotor, ¿verdad? Y el flujo se desacelera y se presuriza aún más en el estator. Ojo, el estator es el difusor, ¿verdad? Lo que les decía, el difusor. ¿Verdad? Reduciendo al mismo tiempo la velocidad rotacional en el plano normal al flujo de actividad del rotor. Bueno. Entonces, así se ven los álabes de las distintas bombas. Tenemos las bombas centrífugas, la bomba de flujo mixto y la bomba axial. Así se ven los álabes de los rotores. Si se fijan, al comparar estos tres, vemos que las bombas centrífugas tienen un diámetro mayor que las bombas de flujo mixto y que las bombas axiales. Entonces, las bombas axiales típicamente tienen un diámetro menor que las de flujo mixto y las de flujo mixto tienen un diámetro menor que las centrífugas. Típicamente es así, ¿verdad? Típicamente es así. Y bueno, turbinas ya lo vemos el día de mañana, ¿verdad? Mañana hablamos de turbinas. Ya es más allá de 3/4 partes de la hora, no me va a dar tiempo de explicar esto con detalle. Ok, bueno, entonces vamos a subir los apuntes a la plataforma antes que nada, ¿verdad? Entonces vamos a archivos, materiales de clase. Este es el segundo apunte, ¿verdad? Entonces vamos a subirlo. Segundo apunte de la unidad. Aquí está. ¿Verdad? Bombas dinámicas, ¿verdad? Entonces ahí están la bomba centrífuga, la de flujo mixto y la axial. Y también está el apunte de las turbinas, ¿verdad? La clase de mañana de turbinas, mañana voy a hablar acerca de turbinas. Pero ahí está. Bueno, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Todo claro, ¿verdad? No, profe, Todo nada. bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esa es la clase de hoy, ¿verdad? Ya vimos cómo operan las bombas de desplazamiento positivo, ya vimos cómo operan las bombas dinámicas, las de álabes, ¿verdad? Ya después nos metemos con números para ver más detalle. Y mañana toca el turno a las turbinas, ¿verdad? Mañana vamos a hablar del funcionamiento de turbinas. Y simplemente antes de despedirme, quiero ver cómo van los equipos, ¿verdad? Nada más blog de notas.
vemos que, bueno, vamos a ver. Veo que ya hay 3 equipos formados, ¿verdad? Faltan, pues, 2 y medio por formar, ¿verdad? Ahí van bien. Entonces, nada más traten para el viernes, los que quedan pendientes de formarlo. Si para el viernes los que no los han formado, pues los voy a dejar sin formar hasta que ya llegue, eventualmente van a llegar cuando tengan que entregar la tarea, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo antes que después. Ok, entonces, bueno, entonces, esta es la clase de hoy, ¿verdad? Dejo de grabar.